Buenas noches, Alintuta. Minel Gakushangits. Aliyanji Minelacha. Allintuta. Alintuta, Alintuta. Seguimos mal, pero vamos a estar aquí un rato más enseñándoles quechua, ¿ya? Mm, Bueno, estimados amigos, esta noche nos toca trabajar un poquito más los posesivos, ¿ya? Vamos a avanzar con los posesivos. Y para eso nos vamos a ir al libro en la página. A ver, se ve la pantalla, ¿no es cierto? Rick. Ya, estimados amigos, estamos aquí en la página 96. Sí, 96 ya. A ver, 95. Ya, estamos en la página 96. Atentos, atentos, 96, 97. Estimados amigos, ¿cuál es la tarea de hoy día? Y machata, tajayachanchis, malinchata, sumachata. Y justo estaba viendo estos días el material que tenemos. A ver, un momento ya, porque está opaco. Ya. Entonces nos hemos encontrado con una situación muy interesante que viene a ser una reglita muy importante, una regla que nos va a servir bastante para poder aprender de ahora en adelante. Entonces, hablamos de lo siguiente, de la estructura adjetivo más sustantivo. Esa es la parte que nosotros debemos entender, estimados amigos. El adjetivo siempre va a ir unido con el sustantivo cuando queramos plantear una oración, un ejemplo, ¿ya? Siempre va a estar unido. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta en este caso, estimados amigos? ¿Qué debemos, en este caso, considerar aquí cuando nos encontramos con este tipo de situaciones? Un momentito, ahora vamos a ver. El brillo está muy alto. Un momentito. Brillo, manda cancho. Pantalla. A ver, un momentito. Y ahora sí. Mire, adjetivo que siempre nos dice que tiene que ir antes del sustantivo. Es una regla muy importante que se ha estado utilizando durante este tiempo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, aquí, Yana Wak. En este caso siempre se va a cumplir adjetivo Yana Waka, que vendría a ser el sustantivo. O sea, la estructura siempre va a ser esta. ¿Ya? O sea, cuando tú quieras hablar en el quechua, vas a tener que utilizar esta estructura porque es muy importante. Adjetivo más sustantivo. Yana Wak. ¿Entendido? Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros manejamos esta estructura, podemos encontrarnos con diferentes expresiones, como en el caso de los posesivos para el ñujan chik. Por ejemplo, ¿qué nos piden en este caso cuando yo quiero trabajar el ñujan chik? Y mata que mañoanco. ¿Qué me piden trabajar? Entonces, en este caso, estimados, lo que me pide trabajar cuando quiero eh, mm, hablar de esta situación. Ya, vamos a ver ya. Un momento, vamos a ver dónde está nuestro micrófono. Un momentito. Lejos, sí, sí. Muy bajo el audio, chicos. A ver. Sí, tendrán que esforzarse un poco más. Ya, estamos aquí. Voy a abrir el micrófono un poco más, ¿ya? Entonces, la idea es lo siguiente. ¿Cuál es la idea? Cuando nosotros nos encontramos con el New Hanchik, ¿ya? Uno de los recursos que nos va a permitir
¿ya? Para hablar del posesivo, para decir nuestro, viene a ser la terminación inch. Utilizo esto. O sea, para decir nuestro, voy a siempre utilizar la terminación inch. Esta es la regla general. Por ejemplo, si yo digo algo, algo viene a ser perro. Y cuando yo quiero hablar de posesivo, digo algo, check, ya está. Que vendría a ser nuestro perro. Fíjate. O sea, la estructura va a ser siempre así. Algo, nuestro perro. O sea, aquí el recurso incheck estoy agregando a quién? Al sustantivo. Agrego al sustantivo el incheck y dice nuestro perro. Entonces, literalmente, nuestro se reduciría siempre en la terminación incheck. Nuestro perro. ¿Me entiende? O sea, así va a funcionar cada una de estas expresiones. ¿Entendido? Ahora, en todos los casos va a funcionar así. Si usted desea agregar aquí algo más, por ejemplo, estamos aquí. ¿Quieres agregar más recursos? Puedes hacerlo. ¿Cómo? Por ejemplo, un color. Pongo Yana al jo y le agrego el inchic. Yana al honchic, que vendría a ser nuestro perro negro. O sea, la estructura va agregándose así. Yana al honchic. Aquí está, mira, el inchic sigue agregándose, pero aquí le he dado un color más. Y el color viene a ser llana. No, es que esta mamá le había contado a tal señora y es... ¿Ya? Entonces, fíjense, estimados, aquí la expresión va ampliándose, va variando, va complementándose. Y digo, nuestro perro negro. Y Ana al honchi. Pero no solo me puedo quedar con eso. Puedo seguir agregando si quiero agregar más ideas. Por ejemplo, un adjetivo. Hatun, grande. Yana, lo mismo de aquí arriba. Hatun yana al honchi. Mira, fíjate, puedo poner aquí. Y digo lo siguiente, Hatun yana al honchi. Nuestro perro negro y he agregado una característica. Nuestro perro negro grande. Y ya le di una característica más a mi expresión. Mira, fíjate aquí. ¿Ya? O sea, estimados, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de expresiones. Hato y analconchik, nuestro perro negro, grande. Hablando de este tipo de, utilizando adjetivos. Y aquí utilizamos mira, hato. ¿Me entiende? Pero la idea del día de hoy solo es el posesivo. Solo el posesivo. Y entonces el posesivo que vamos a trabajar viene a ser el lynch. Y esto va a funcionar con cualquier recurso. Por ejemplo, en nuestro libro, justo en esta parte hemos avanzado prendas de vestir. ¿Y cuáles son las prendas de vestir que nosotros utilizamos de manera frecuente? Y aquí abajito tengo algunos. ¿Ya? Veamos aquí. Vamos a copiar estos. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a poner los posesivos a las prendas de vestir. Yo voy a dar una lista de prendas de vestir y nosotros vamos a agregar los posesivos, ¿ya? Jaurisque. A ver, tenemos aquí. Mayringulat kama. Chollo, poncho, kusma, y matauntarins. Wara, unku, chumpi, lihya, wali, osota, epina, o algunos dicen epirina, cualquiera de ellos. ¿Ya? Alintota María Núñez. Y entonces, el posesivo del día de hoy es el famoso nuestro. Y este nuestro voy a utilizar la terminación inch. Ese es el posesivo que vamos a trabajar. Entonces, algo simple, algo sencillo. ¿Qué voy a hacer? El inch va a ser el recurso que voy a agregar a todos. Si Chuyo era Chuyo gorro andino, ¿ya? Vamos a poner aquí Chuyo
o gorro, ¿ya? Gorro, gorro andino. Entonces, para decir nuestro gorro, simplemente le agrego el inchi. De la siguiente manera. Chullunchik. Y esto automáticamente me está dando la idea de nuestro gorro. O sea, así de sencillo. No hay por qué complicarse con el quechua. Simplemente utilizas los términos que nosotros estamos utilizando. Igualito, ponchonchik, nuestro poncho. Siempre va a ser. Kuzma, kuzmanchik. Ahora, guara viene a ser pantalón. Kuzma y matkama, kuzma. ¿Qué es kuzma? A ver, ¿qué cosa sería kuzma? Blusa, camisa, Ya, nuestra camisa. ¿Qué vendría a ser poncho? Eso ya es muy obvio, ¿eh? Poncho, ya. ¿Qué viene a ser en este caso guara? Y matkama guara. pantalón, Ah, ya. Entonces mi respuesta sería nuestro pantalón. Ya está. ¿Qué vendría a ser unku? Y matkama unku. Unku. ¿Qué es unku? A ver, unku. Algunos lo Esta llaman sería camiseta, ¿ya? única. Camiseta, algunos lo llaman túnica. Entonces podemos Única. utilizar, ¿ya? Túnica. Ya tienes varias opciones. ¿Ya? Porque literalmente no existía, pues, en el quechua de Cusco, en el quechua chanca, una prenda de frente que iba a decir polo o camiseta. Más que todo era una túnica, como un polo, ¿no es cierto? Chumpi, ¿cómo se diría? Chumpinchik. Pero en el caso del castellano, ¿cómo sería? Nuestro, imatos chumpi. A ver, iman kama chumpi cha. Iman chumpi. Faja, algo. Faja sería. Faja, ¿no es cierto? Nuestra faja. Entonces sería nuestra faja. Liglia, imat kama liglia. Liglia viene a ser manta, entonces pongo nuestra manta. Ya está. Wali, imat wali. ¿Qué sería wali? Falda. ¿Ah? Falda sería, profesor. Falda, muy bien, nuestra falda. Usuta, imat usuta kama. Ima usuta. La hojota. Ya sandalia, ojota, ¿eh? Ojota, nuestra ojota. Entonces, estimados, epina va a depender mucho. Algunos lo denominan mochila, o algunos dicen epirina, dependiendo, ¿ya? Entonces, también puedes poner, es decir, epinanchi, nuestra mochila podría ser, ¿ya? Nuestra mochila. Pero no es seguro, varía hay veces. Entonces, dependiendo en algunos lugares. Ahora, estimados, pasar aquí. Imatakaipi, Aparicumba. ¿Qué podemos hacer a esto? Yo cuando ya tengo estos recursos que me están dando esta idea, ¿qué puedo hacer? Simplemente voy a agregar algunos recursos. Por ejemplo, vamos un poquito más a avanzar ya en nuestro curso y vamos a utilizar, ¿qué cosa? Algunos colores, ¿ya? Entonces, los colores me van a servir bastante. ¿Cuáles serían esos colores que voy a utilizar? A ver, los colores que voy a utilizar, por ejemplo, aquí. Color se dice limpicuna. Limpicuna. Y mata limpicunari. Colores. Entonces, cuando yo me encuentro con colores, puedo poner los colores que quiero. Y Ana, ¿qué color es el más conocido? Negro. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Negro. Vamos. Yuraj. Y mata Yuraj. Blanco. blanco, Blanco, muy bien. ¿Y cómo se dice el color morado? culi, Uli, uli, ¿ya? Viene a ser el morado. Vamos, ¿cómo se dice amarillo? helio, Helio. Helio, ya está. Helio. Amarillo. ¿Cómo se dice rojo? Puca. Viene a ser rojo. Mira, ¿qué puedo hacer yo? Yo para completar mis ideas, en este caso mi oración, puedo utilizar los colores. ¿Ya? ¿Para qué? Para completar mis ejemplos. Un momentito, por favor.
Ya, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Agarro el color y puedo colocar delante de cada uno de ellos. Por ejemplo, si sería malo, con el blanco trabajo, ¿eh? Y pongo a todos, mira. Yuraj, chullunchi. Nuestro gorro, blanco. ¿Ya? Yuraj, ponchonchi. Yuraj, cosmanchi. Yuraj, guaranchi. Yuraj, unconchi. Yuraj, chumpenchi. Yuraj, liglianchi. Yuraj, ¿ya? Yuraj, walinchi. ¿Ya? Yuraj, walinchi. Yuraj, usutanchi. Yuraj, ipinanchi. O sea, los colores solo van a colocarse delante de esto, ¿ya? Entonces, solo se colocan delante de eso. Entonces, con eso ya puedes estar avanzando, porque tu expresión cada vez se va a agregar más y más. ¿Me entiendes? Si tú deseas, puedes colocar un otro color. Por ejemplo, puedes colocar culi y poner culi ponchonchi. O sea, va a depender de ti. Si tú quieres utilizar tu color, puedes utilizar en cada uno de estos el color que tú deseas. ¿Me entiendes? Pero, estimados amigos, siempre los colores van a ir delante de quién? Delante de los sustantivos. ¿Ya? Y ya no puede ser tal vez en todos, puede ser ello, por ejemplo, ello, y más ello, amarillo. Y pongo aquí, ello, cosmanche. Ahí está, mira, ello. Ya, por ejemplo, ¿cómo se dice el color? Pongamos a prueba. Anaranjado. Y manigo mami. ¿Cómo se dice color anaranjado en Puca. quechua? Podría ser Puca. Ya, vamos a poner ello, puc. Ya, ello, puc. Mi pantalón anaranjado. Muy bien. Vamos a ver con el color azul. ¿Cómo se dice color azul? Ancas. Angas. Ancas. Ancas, un conche, puedo decir, ¿eh? Nuestra túnica azul. ¿No es cierto? Vamos, ¿cómo se dice el color plomo? Ok. Ok. Ok, muy bien. Ok, chumpinche, ya está. ¿Te das cuenta? Puedes cambiar los colores, estimados. Entonces, el inji va a ser un recurso que nos va a ayudar, en este caso, a decir nuestro, nuestra, nuestro, nuestra. Es la única función, ¿ya? Por ejemplo, si avanzaremos un poquito más, aquí yo plantearé un ejemplo sencillo, ¿ya? Nota, por ejemplo, lavar, ¿cómo se dice en quechua? Lavar, lavar ropa. Axay. Axay. Sani, ¿ya? Por ejemplo, no Sani, es mi oración, ¿ya? No Sani. Esto traducido sería, pues, yo lavo. ¿Y qué puedo hacer? Agarro uno de estos recursos y lo pongo al medio. Por ejemplo, sin ver, yo ahora uso ya, no, veamos otro. Ello Cosma, agarro y lo pego aquí abajo. No K, control V, ello Cosmanchik, ta, axan. Lo único que he agregado es el ta. Y ya he dado una idea completa. Yo lavo nuestra túnica amarilla. Amarilla. O sea, ya completé mi oración. ¿Ya? Y poco a poco nosotros tenemos que llegar a este nivel completando oraciones. Si has hecho la primera clase, las primeras 3 clases, ya estás en la posibilidad de hacer todo este tipo de oraciones con lo que te estoy enseñando hoy día. Entonces, mira, sencillo. Estas 2 partes importantes que tiene la oración. Ñuja, que viene a ser, en este caso, estimados, el sustantivo. Y el taxani, que viene a ser el verbo. Lo demás es lo complemento de aquí. Lo que estamos agarrando aquí solo estoy copiando. Por ejemplo, puedes hacer lo mismo, ¿eh? Para decir, kan, aksanki. Aksanki. Tú lavas. Mi oración sería, tú lavas. Ya está. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Agarro uno de estos que he aprendido hoy día. Imagínate que tienes un chullo blanco. Agarro chuño blanco,
chullo blanco y pongo aquí. Ham, controlo. Llora, chullonchik. Ta es el único recurso que ha agregado. Aksanki. Tú lavas nuestro gorro amarillo, estaría diciendo. ¿No es cierto? Entonces, aquí está. Llora. Es blanco. Recuerden eso. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, así de sencillito podemos agregar más expresiones a nuestra, o más oraciones en este caso. ¿Entiende? ¿Alguna duda, pregunta hasta allí? Manas Kanjurek. Mano. Entonces, el inchik siempre va a ser eso. Nuestro, nuestra. Ahora, cuando nosotros vamos a nuestro material, aquí está algunos ejemplos. Mira, fíjate. Te he puesto colorantes y luego la prenda de vestir. ¿Para qué? Para que tú puedas guiarte ya con la secuencia. Por ejemplo, yana unco, umpi chumpi, omirliglia, eluali, ukiusuta, panti epina, aguayo. Por ejemplo, puca, chollo, yuraj, puncho. O sea, tú debes seguir ya esta estructura. En nuestro libro está estructurado cuál debe ir antes y cuál debe ir después. ¿Me entiendes? Por eso te estoy dando estructurado. Ejemplos con prendas de vestir. Aquí me da, mira. Pucachullo, gorro rojo. ¿Qué más dice? Yana, poncho, poncho negro. Anjas Kusma, camisa azul. Elolejlia, manta amarilla. Yoraj unco, túnica blanca. Chumpi chumpi, faja marrón. Omernejlia, manta verde. Eyuali, falda amarilla. Dorada, y metos, amarilla. ¿Ya? Entonces, puedo poner de esta manera. ¿Me entiende? O sea, así facilito vamos a aprender. Ahora aquí nos pide agregar el inchik nomás. Yanach o yonchik, pongo aquí. Anjas, Guzmanchik. Esto sí es complemento, ¿ya? Complétenlo ustedes. Alicho Manacho. ¿Entendido? Ari. Ya, muy bien. Ahora, en esta parte, vamos a hablar de algunas expresiones interrogativas con posesivos. ¿Ya? Pongamos aquí. A ver, veamos aquí. ¿Cómo podemos utilizar estos recursos mismos en posesivos? Por ejemplo, con 3 ejemplitos les voy a explicar para que entiendan un poco más. ¿Ya? Y mi tarea hoy día es lo siguiente. Expresiones interrogativas. Interrogativas. Es lo que vamos a aprender. ¿Cómo yo puedo ya agregar en este caso expresiones interrogativas? ¿Cómo? Yorak cholonchik. Oye ponchonchik. Ello cosmanchik. Y aquí dice, nuestro gorro, la aumentamos. Blanco. Ya veamos a ver. Nuestro gorro blanco, dice. ¿No es cierto? Nuestro poncho morado. ¿Ya? Y abajo dice, nuestra camisa amarilla. Ya está. Ya tengo esta estructura. Ahora, ¿qué va a pasar para, en este caso, agregar o para convertir a una expresión interrogativa? ¿Cuál es el recurso que vamos a agregar? Y como sabemos que una expresión interrogativa siempre tiene como un elemento el yo. Siempre. Aquí está, mira. Entonces, para mi expresión interrogativa voy a agregarle esto. El famoso yo. Aquí está, mira. Expresión interrogativa que siempre va agregado con el yo al final y un signo de interrogación. Esa es la regla. Si no va a esta regla, o si no pones la yo, no es una expresión interrogativa. Ahora, como yo tengo una expresión, en este caso, enunciativa aquí, solo estamos anunciando, puedo convertir cada uno de estos ¿en qué? En una expresión interrogativa. ¿Cómo? Agregándole al final, aquí al finalcito, aquí, el chu, más su signo de interrogación. ¿Cómo sería? Aquí está, mira, te voy a marcar
para que puedas ver aquí. Aquí está. Pongamos aquí, mira. Aquí está. Yurach ulunchikcho. Y pongo aquí mi pregunta. ¿Es nuestro gorro blanco? Esa sería mi pregunta. Oye, Yurach ulunchikcho. ¿Es nuestro gorro blanco? Estaría preguntando. ¿Te das cuenta? O sea, así va a ser mi pregunta. ¿Me entiende? A ver, vamos a poner un poco más. Ahora, ¿qué más podemos decir? A ver. Esta sería la pregunta, ¿eh? ¿Es nuestro gorro blanco? Yurach ulunchikcho. Estoy diciendo. ¿Ya? Un momentito, vamos a ordenar. Ya está. Aquí está, mira. Yurach ulunchikcho. ¿Es nuestro gorro blanco? Estoy diciendo. Ahora, lo mismo pasa, ¿eh? Kuli punchunchik. ¿Qué va a pasar con Kuli punchunchik? Agrego y digo, lo mismo copio de aquí arriba, que viene a ser Kuli punchunchik, estito, pero voy a agregarle el famoso chu. ¿Ya? El chu con su signo de interrogación. ¿Para qué? Para darle sentido. Kuli punchunchik chu. Ah, esa es la pregunta. Y en castellano, imagínate que Castilla Simipi. Castilla Simipi sería, ¿es nuestro poncho, qué cosa, morado? Esa es la pregunta. Oye, ¿es nuestro poncho morado? Tú vas a decir, Ari, Manan, China, dependiendo cómo quieres plantear tu respuesta. ¿Entendido? O sea, así vamos a estar planteando las respuestas. Ahora va a pasar lo mismo con la Una siguiente. consulta. Debe ser Adelante. variación dialectal. Normalmente por Acomayo hablan culi y acá está con apóstrofo culi. Entonces Ya. cualquiera es válido. Claro, por ejemplo, en el quechua chanca también se dice culi. ¿Por qué? Porque es una variación dialectal, ¿ya? Entonces, suele pasar. En Cusco mismo se escribe así, culi, con la K apostrofada. ¿Ya? Ya dicen aquí. Muy bien. Un ejemplo más y terminamos esta parte. Y no dice, mira, Eyucusmanche. Agarro lo mismo que Eyucusmanche, pego aquí abajo y digo, le agrego chu. Eyucusmanche, yo. Ya está. Y ya se convierte en una pregunta. ¿No es cierto? Ya está. Eyucusmanche, chu. ¿Te das cuenta? Y, ¿qué estoy diciendo? Oye, ¿es nuestra túnica o nuestra camisa amarilla? La pregunta sería, ¿es nuestra camisa amarilla? Y tú que le vas a decir, sí o no, ¿no es cierto? Entonces, estimados, ya tenemos algunos recursos. ¿Quieren aprender a responder? ¿Ya? ¿Cómo serían las respuestas? Aquí abajo les dejo mi número para los que no están en el grupo, para que se puedan unir durante toda la clase, ¿ya? Escribamos. Mira, estimados, algo sencillo que vamos a utilizar. ¿Qué es eso sencillo que vamos a utilizar? Las respuestas. Si me dicen, Yura Cholonchik, ¿es nuestro gorro blanco? Yo voy a responder de dos maneras. Ari. Ari, ¿ya? Ari, o simplemente pongo mana. Esas son mis respuestas. Igualito aquí. Aquí arriba, digo, Koli Punjunchikcho. Ari, o simplemente mana. Ya respondí. Otra vez. Eyukusmanchikcho. Respondo. Ari, mana. ¿Ya? Respuesta cerrada. ¿Ya me entienden? Entonces, estimados amigos, esta sería la manera correcta de responder a cada una de esas preguntas. ¿Ya? Entonces, por favor, cuando nosotros vamos al libro, encontramos esta. Poca punchunchik sumachu. ¿Ya? En ese caso podría cambiar, ¿ya? Mira, vamos a ver. Una preguntita, ¿ya? Puedo decir, ello, cosmanchi jatunchu, podría agregar. Pero va a ser opcional, dependiendo, ¿ya? Normalmente, el hatun se puede poner adelante,
pero por opciones de pregunta podemos poner al final. Por ejemplo, ¿ya? Copio esta preguntita para que entiendan un poco más. Y vendría a ser así. ¿Ya? Un caso interrogativo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando yo quiero agregar más características, puedo poner Elio Kuzmanchik y pongo aquí Millaicho. Millay es feo. Y pongo nuestra camisa amarilla. Estaría preguntando, ¿es fea? ¿O es fea nuestra camisa amarilla? Cualquiera de las dos. ¿Ya? Mira, fíjate. ¿Es fea nuestra camisa amarilla? Y tú puedes decir Ari o Mana. Cuando le agrego una característica al final, podría ser en ese caso una pregunta de este tipo, ¿eh? Pero, ojo, gramaticalmente a veces hablamos de la siguiente manera. Pongamos aquí, mira. Ello, ¿ya? Aquí podría ser mi pregunta. Hatunchu y Kuzmanchik. Es grande nuestra camisa amarilla, pero ojo, estimados amigos, ¿qué es lo que ha pasado aquí? El chu se ha trasladado al inicio. Aquí podría ser una variación en el campo de la sintaxis, Hatunchu y Kuzmanchik, en la estructura de la oración. Literalmente se entiende, pero tal vez gramaticalmente no esté correcto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo considero que la primera podría ser una expresión, un ejemplo muy bueno, pero también la segunda puede ser. Pero lo único que varía es este Hatunchu. Es grande. ¿Ya? El Kuzmanchik. ¿Entendido? Ahora, vayan al libro y en el libro van a encontrar más ejemplos. ¿Ya? Anjas Kuzmanchik Sumarcho. Sumar es bonito. El Guaranchik Huchuchu. Nuestro pantalón amarillo es pequeño. Podemos plantear así. ¿Ya? Es pequeño. ¿No es cierto? Y ahora con concha calincho, nuestra túnica blanca es buena. Chumpi chumpi chis hatuncho. Nuestro chumpi marrón es grande. Podemos utilizar así. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, estimados, estos ejemplos hay que resolverlo cada uno. Ahora nos pide qué cosa. En cada grupo de palabras hay uno que no está en la primera persona inclusiva inchik. Por ejemplo, poca punchonchik, yana chollonchik, anjas huaraca. Aquí el elemento intruso es anjas huaraca. ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir y voy a corregir. ¿Cómo? Anjas huaraca, huaracanchik. ¿Ya? Anjas huaracanchik. Y voy corrigiendo. ¿Ya? Y aquí abajo voy a hacer lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, en el ejemplo 2, ¿qué va a pasar? En el ejemplo 2 encuentro Pant epinanchik, elluliglia y anachulunchik. Aquí automáticamente elluliglia sale descartado y de corregir. Tengo que corregir esta palabra utilizando el inchi. ¿Y cómo sería? Ello liglianchik. Ya está. Nuestra manta amarilla. Y voy corrigiendo. ¿Entendido? ¿Ya? Hasta ahí estamos. Correcto. Y hemos aprendido dos cosas más, estimados amigos. Colores y prendas de vestir. ¿Ya? Colores y prendas de vestir. Si quiero, ¿cuántos colores han aprendido? Unos 5 o 6 colores. ¿Qué 3, página? 7, 8, 9, 10, 11 colores. 97. 97. Muy bien, en la página 97. Y estimados, hay que trabajar desde la página 97 hasta la página 90 hasta la página 100, ¿ya? 97 hasta la página 100, ¿ya? Esto hay que trabajar, por favor. Creo que por hoy nos quedamos aquí, estimados. Mi garganta no da más, estoy un poquito mal. Por compromiso estamos cumpliendo todo. Ya casi 40 minutos hemos avanzado. A ver, un poquito más, pero vamos a ver. Ahora, hablamos de la primera persona excluyente. Hemos visto aquí, estimados, primero el ñujanchik, ¿no es cierto? Ñujanchik sabemos bien claro lo siguiente. Ñujanchik es, en este caso, nosotros, incluyente. Es el ñujanchik, incluyente, para todos, tanto el oyente
y el hablante. Eso hemos explicado. Ahora, seguimos un poquito más. Aquí abajo vamos a hablar del ñu haiku. ¿Para qué sirve el ñu haiku? Es para el nosotros, pero excluyente. Excluyente. Ñu haiku excluyente. ¿Qué significa? Nosotros, pero sin los oyentes. ¿Ya? Y en este caso, ¿cómo se trabaja esto? ¿Ya? Para eso, estimados amigos, como en este primer caso, el ñuhanchik, siempre el último recursito inchik, era pues lo que hemos utilizado, ñuhanchik, inchik. Ñuhaiku va a ser ñuhaiku, eiku. Y lo mismo, por ejemplo, si nosotros trabajamos con dos listas de animales, por ejemplo, aquí vamos a introducir para que les demos un ejemplo claro, en un cuadrito, ¿ya? Ya, mira, vamos a trabajar para el ñuhaiku. Aquí está nuestro número si desean escribirnos, ¿ya? Entonces, dice lo siguiente, estimados amigos. ñuhaiku tiene colores. Hemos avanzado ya con colores. Yana. Puedo decir aquí yoraj. Aquí puedo decir oje. Oje. ¿Ya? Puedo decir muro, que es muro también. Y matcamos muro. ¿Ya? Puedo decir otro color. Ako. Color ako. Y matcamos color ako cam. ¿Ya? O sea, puedes utilizar esos colores. Ahora lo que nos pide trabajar son los animales. Aquí pongo michi, pongo algo, pongo huaca, pongo howi, ¿ya? Pongo ato. Ya está. Ya tengo, mira, recursos importantes. Ahora nos dice que vamos a poner. ¿Qué cosa vamos a poner? Vamos a poner posesivos. Mira, fíjate. Pongo aquí colores. A este lado voy a poner a los uywas. Uywas. Y mata uywa, animal. Ya, uywacuna. Y aquí voy a poner un recurso muy importante. ¿Qué serían los posesivos? Posesivo. ¿Para quién? Para él, nosotros excluyente. ¿Y cuál es el posesivo? Es el famoso ico. El ico que nosotros pongamos se traduce como nuestro. Entonces, ¿qué hago aquí? Pongo ico en toditos. Mira, fíjate, fíjate. Ya he puesto aquí el ico. Pongamos aquí. Y veamos, mira. Yana misi, yoraj aljo, oje huaca, moro kowi, paco, ako, ato. ¿Ya? O ojeato podría ser también, ¿ya? Oje, para que sea un solo plomito. Y aquí puedo poner el huaca, vaca amarilla. Ya está. Entonces, algo sencillo que voy a hacer, simplemente voy a unir a este lado. ¿Cómo voy a unir? Si tengo yana misi, pongo aquí. Yana mi sico, que se traduce como nuestro gato nerito. Ya está. ¿Te das cuenta? Ahora, llorar algo, igualito. Se va a traducir y va a decir llorar al coico. Ya está. Nuestra vaca amarilla, ¿cómo sería? Ello, huaca, y le aumento el ico. O sea, los recursos que estoy poniendo aquí como posesivos de color rojo son los recursos que estoy agregando aquí. Misico, algoico, ¿ya? Huacaico. ¿Qué más? Moroato o kowi. Moro, jo, huico. Igualito. Mira, fíjate. Jabarico el injet. Moro, o huico. ¿Entendido? O sea, para eso sirve, estimados amigos, el ico. Ojeato. Ojeato. A ver, en este caso sí, nos detenemos aquí. Y les explico lo siguiente. Ahora, como me encuentro con una palabra que termina en
en consonante, tengo que agregar el ni. Y mi expresión sería jori, oji, atoh, ni. Después de ese ni, recién le agrego, ¿qué cosa? El famoso ico. Ya está. Al final. Ico. Así va a estar completo mi oración. ¿Me entienden? O sea, siempre tenemos que respetar esa estructura. ¿Ya? Yanamisico, yura halcoico, ello huacaico, moro coico, oje atoh, nico. Y esa regla hemos aprendido y debemos respetar. ¿Ya? Siempre, estimados amigos. Ahora, si van al texto, aquí dice, mira. El sufijo ico en quechua indica posesión primera persona excluyente nuestro, sin incluir al oyente. Se usa para nuestro perro, nuestra oveja, nuestro caballo, etc. Reglas importantes. Se usa el ico, es el recurso principal. Al juico huacaico. Ya está. ¿Qué más? No incluye a la persona que se habla. Al juico atum, nuestro perro es grande. ¿De quiénes nomás? Solo de mi grupo, no de los que me escuchan. Y aquí tengo, mira. Animales, alco, michi, ato, cochi, llama, asno, cóndor. Ejemplos, alco, y aquí la tengo, alcoico, misi, misico, huaca, huacaico, hualpa, hualpaico. Y así voy poniendo más ejemplos. ¿Entendido? ¿Ya? Chay, mi chay, gama, chay, cochi, cochico. Llama, llamaico, asno, asnoico, contor, contorneico, taruca, tarucaico, sihuarquinti, sihuarquintico. Y aquí ustedes lo van a completar. Está fácil, sencillito, ¿ya? Igualito con el chu, lo van a trabajar. Lo van a trabajar, estimados amigos, hasta la página 102. Si es posible, trabajen hasta más abajito, 102, ¿ya? 103, solo hasta la página 103, estimados amigos. Trabajar hasta la página 103, por favor, ¿ya? Hasta esta página hay que trabajar y, bueno, repasen, estudien, ¿ya? Por ahora nos quedamos aquí, estimados amigos, ya un poquito más largante estamos y pues vamos a recuperarnos, vamos a descansar un poquito. Ya, estimados, entonces con eso creo que hoy día nos quedamos y nos vemos el día miércoles. Vamos a estar mejor ya para el día miércoles. A veces la voz nos incomoda para explayarnos más y hacerles entender más cosas, ¿ya? Entonces, estimados amigos, espero su comprensión. Nos vemos el día miércoles a las 6:30 de la noche para seguir avanzando. ¿Ya? Alincho, Manacho. Allí. Ya. Allí, Ya, pues. Entonces, nos vemos el día miércoles. Tupananchiskama, ¿ya? Tupananchiskama. La copia nos mandas, profesor. Sí, sí, ahorita lo voy a subir, no se preocupe. Ya, los videos también voy a actualizarlo. Gracias. Ya, nos vemos. Chao, chao.